Entonces, pero bien, quiero invitarles, hermanos, que vayan conmigo a Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan capítulo 10, por favor. Evangelio de Juan capítulo 10. Quiero explicar el día de hoy, vamos a tomar un tiempo solamente para establecer el punto en el cual a lo largo de este año estaremos trabajando y estaremos desarrollándonos. Espero pueda ser de ayuda para nosotros y sobre todo que prepare nuestra mente y nuestro corazón en la meta que vamos a perseguir a lo largo de este año. Lo que vamos a estar haciendo y con la ayuda del Señor es llevar un estudio, ¿verdad? Un poco, bueno, vamos a llamarlo de esta manera, profundo, ¿verdad? De Juan capítulo 10, sobre todo pensando, ¿verdad? En la verdad que vamos a analizar el día de hoy bajo el título Ovejas de su prado. Y va a ser la imagen, ¿verdad? La cual vamos a tratar de resguardar a lo largo de todo este año. El domingo pasado tratamos de utilizar un poco el tiempo, ¿verdad? La conclusión del tema pasado, ¿verdad? De respuestas en el camino, utilizarlo como una introducción al día de hoy, bajo la temática que vamos a estar viendo, y estuvimos estudiando un poco respecto a aquella pregunta que Jesucristo le hacía a Pedro, ¿verdad? Cuando le decía, Pedro, ¿me amas? Y una pregunta repetida, ¿verdad? En 3 ocasiones, y bueno, la respuesta era, de alguna manera, Pedro, si tú me amas, entonces harás una cosa, ¿que es? Apacienta mis ovejas. Entonces, de alguna manera tratamos de cerrar, ¿verdad? Un poco con esa serie, respuestas en el camino, respondiendo al amor de Dios, aprendiendo a responder al amor de Dios, pero también iniciando con esta temática en cuanto a la importancia realmente de aquel que dice amar a Dios y aquel que ama a Dios en cuanto al cuidado de su rebaño. Todo hombre que ama verdaderamente al Señor se enfocará en una cosa, cuidar el rebaño del Señor. Así que vamos a nuestra Biblia, por favor, Juan capítulo 10, versículo 1 en delante. Lo que vamos a hacer es leer los 21 versículos, hermanos. El día de hoy téngame paciencia, vamos a leer un poco para tener el contexto de lo que estaremos viendo. Les pido me sigan, por favor, con su vista. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen por cuanto conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conoce la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo oís? Decían otros,
Esas palabras no son de demonio. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y vamos a continuar después con la lectura. Vamos a orar. Amado Señor y Padre, en esta mañana buscamos, Señor, una vez más tu rostro. Queremos pedir, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que nos dirija. Que, Padre, realmente lleve a meditar nuestro corazón en comprender, Señor, quiénes somos, en comprender la manera en la cual necesitamos ser dirigidos, ser trabajados, ser perfeccionados. Provee, Señor, en nosotros un espíritu realmente humilde. Permítenos, Señor, realmente comprender la gran necesidad que tenemos constantemente de ti. Y que tu obra, Señor, sea hecha en cada uno de los que estamos en este lugar, en esta mañana. Así que, mi Dios, en tus manos descansamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, bueno, pues vamos a adentrarnos un poco ahora en esta tarea, en la cual definitivamente considero que va a ser un poco complicada tal vez a lo largo del desarrollo de los temas. Pero para poder comprender un poco más lo que es Juan capítulo 10, vamos a hacer un pequeño trabajo. Y obviamente siempre que vamos a una porción de la Escritura, nos ayudará a poder comprender lo que está sucediendo anticipadamente, el contexto, para poder ver un poco más la relevancia y la importancia de ello. Hay algo que quiero resaltar bajo la idea del estudio que tendremos a lo largo de todo este año, y es la idea que Cristo presenta a aquellos hombres que habían visto un milagro que el Señor había hecho, pero dudaban realmente de que Cristo fuera enviado por parte del Señor. Y entonces el Señor les comienza a explicar la necesidad que el hombre tiene de ser pastoreado, e incluso establece a los suyos, a los que él habría de tomar y a los que habría de acercar, y pone el cuadro, dice, ok, yo soy el pastor y ellos son mis ovejas. La verdad de las cosas es que la filosofía del día de hoy es, tú no necesitas a nadie. Esa es la filosofía en la cual estamos siendo impregnados constantemente. Tú eres suficiente para lograr tus metas. Mira, lo único que necesitas es estar dispuesto, es comprometerte y es creerte a ti mismo la verdad que tú quieres creerte. No necesitas el apoyo de nadie, no necesitas que nadie te enseñe. Tú tienes la capacidad de aprender por ti solo. Y esto obviamente comienza a impregnarse dentro de la misma iglesia y ha afectado al grado que hoy en día realmente la iglesia comienza a funcionar de muchas maneras, pero ha olvidado la imagen de un rebaño. Y es una imagen que realmente no deberíamos de olvidar, ya que al final de cuentas nos pone a nosotros como unas personas o como un grupo de personas los cuales necesitan de Dios y son dependientes totalmente de Dios. Eso quiere decir que nos va a mantener bajo una humildad y un carácter humilde en el cual constantemente nos hará acercarnos al pastor, nos llevará a aprender del pastor, nos llevará a ser alimentados por el pastor, a ser dirigidos por el pastor, y al final de cuentas es lo que deseamos, que el Señor dirija toda nuestra vida. Pero para ello vamos a ver un poco el contexto en Juan capítulo 9, por favor, hermanos. Vamos a ver un poco del verso 13 en delante, capítulo 9, verso 13. Vamos a entender lo que está pasando. Lo interesante de esto es que nos ayuda a haber estudiado un poco acerca de la vida de Cristo. Voy a aclarar algunos puntos que son importantes para nosotros y los vimos el domingo pasado, pero vamos a resaltarlos una vez más. El propósito de Cristo al venir a este mundo, amados hermanos, no era simplemente para marcar una nueva etapa, una nueva era de religión. Cristo viene con un propósito claro, el Padre le había enviado, el hombre estaba perdido en sus pecados, así que no había oportunidad ni esperanza para él. Cristo viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que Él viene con la intención de otorgar esa gracia por parte del Padre a través del Hijo para la salvación del hombre, porque el hombre sin el Señor se encuentra perdido en esta vida y obviamente perdido por la eternidad, lejos de aquel que pudiera ser su Salvador. Así que ese es el énfasis en el cual estuvimos pensando, incluso bajo la pregunta que Cristo le hace a Pedro. Pedro, ¿me amas? Y al final de cuentas, nuevamente la respuesta era, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces la dirección, apacienta a mis corderos. Vimos que esa fue la respuesta constante porque al final de ello, Cristo mismo había venido para tomar aquel redil para sí, aquel grupo de ovejas para sí, y sería su rebaño con el cual tendría y permanecería por la eternidad. Así que el rebaño del Señor es importante para el Señor.
Dice Juan capítulo 9, verso 13, en esos encuentros que Cristo tuvo, ¿verdad? Mientras Él andaba en el camino. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos de cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Ahora, antes de avanzar, vamos a anotar un poco lo que está sucediendo. Literalmente se está poniendo entre juicio si realmente Jesús será enviado por parte de Dios o no. Y eso nos va a competir demasiado a nosotros, porque más adelante, en el capítulo 10, Cristo se presenta y dice, ok, no solo provengo del Señor, sino que de hecho yo soy el buen pastor. Ahora ellos estaban dudando realmente si poner atención a las palabras de Cristo, si creer realmente lo que Él había hecho, y no estaban muy convencidos. Y es bajo este tono que entraríamos en un momento al capítulo 10, bajo la verdad, Cristo es el buen pastor. Y nosotros somos sus ovejas. Es bajo una línea en la cual se está dudando de su poder, se está dudando de su dirección, de sus propias palabras, aunque en algún momento algunos se admiraron de su doctrina. Bueno, eso no importaría porque los hombres religiosos están dudando de quién realmente era Cristo. Ahora continuamos en nuestra lectura. Nos quedamos versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Ahora voy a ir haciendo algunas aclaraciones, porque a veces lo que llega a suceder con nosotros es que conforme vamos en la lectura, nos cuesta, y sobre todo si vemos una historia conocida, ¿no? Ya me la sé. Entonces, lo más obvio es, ya conozco la historia, no tengo por qué entrarme en los detalles. Sin embargo, amados hermanos, quiero que vean cómo está sucediendo todo este desarrollo en el que Cristo está apareciendo, y literalmente, de hecho, los hombres más religiosos son los que se encuentran rechazando a Cristo. Ahora, para nosotros es sumamente relevante esa parte. Este hombre recibió la vista. Incluso es un cuadro perfecto de cómo actúa en la salvación, ¿verdad? Dice, ¿cómo recibí la vista? No lo sé, ¿verdad? Pero al final de cuentas lo recibí. Es como parte de lo que el Señor hace en su obra redentora.
Pero estos hombres estaban obstinados en negar realmente la eficacia de que Cristo, que Jesús era realmente el Mesías. Se presenta constantemente y ese hombre, a pesar de ello, luchaba y les decía, es que cómo podría haberle escuchado el Señor, realmente tiene que provenir del Señor, así que cómo me dicen que no puedo seguirle o ser su discípulo. Al final de este encuentro y esta lucha entre los hombres religiosos y entre ese hombre que había recibido el milagro, entonces Cristo aparece en la escena una vez más y tiene una plática con ese hombre y luego notaremos a quién le explica lo de la oveja y los rebaños. Verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y entonces, capítulo 10, comienza donde leímos hace un momento. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ok, ¿qué es lo interesante, amados hermanos, en lo que vamos a tratar de comprender nosotros? Cristo viene, se presenta a este mundo bajo la única suficiencia que el hombre tendría para poder reconciliarse con Dios. El problema es que estos hombres religiosos aceptaban de alguna manera toda la ley y querían vivir bajo esos preceptos, pero Cristo viene y se presenta como el pastor, como aquel que habría de guiarles, y ellos comienzan a rechazarle. Y eso nos muestra un poco el cuadro en el cual muy probablemente estamos viviendo el día de hoy. Hoy en día podemos aceptar el hecho de ser religiosos. Hoy en día estamos de acuerdo con tener una vida religiosa, con guardar ciertos principios religiosos, y todo está bien mientras mi libertad no sea violada y yo pueda decidir realmente qué es lo que creo, cómo lo creo, cuándo lo creo y para qué lo creo. Y ese se convierte en un gran problema, porque al final de cuentas lo único que hace el Señor es establecerle a estos hombres religiosos y les hace ver, hay un solo pastor y hay uno solo que guía al rebaño, y él dice, yo soy ese pastor. Esto es interesante porque aunque ellos decían seguir la ley del Señor, ellos se encontraban negando la eficacia de toda ella. ¿Por qué? Porque en realidad ellos no querían ser pastoreados. Y ese es realmente el problema. ¿Cuál sería la razón por la que un hombre no quiera ser pastoreado? ¿El orgullo? Porque al final de cuentas se cree capaz totalmente. ¿Sí, bueno, está bien? ¿Ok? Porque puede haber disciplina, puede haber corrección en el camino. Nos encanta el cuadro, ¿verdad?, del Salmo 23 y poder observar cómo el Señor se presenta como un pastor en el cual toma sus ovejas, cuida de ellas, las lleva donde hay alimento, les protege del lobo, ¿verdad?, cuando viene a atacarlas. Bueno, esos cuadros nos encantan, pero vamos a tratar a lo largo de este año de comprender de una manera más profunda qué significa ser ovejas de su prado. Porque hay una verdad la cual vamos a aclarar el día de hoy. El pastor y el dueño del rebaño no es ningún hombre, sino que el pastor es Cristo. Eso es algo que ojalá podamos comprender cada uno de nosotros. Eso evitaría demasiado el conflicto el día de hoy de muchos cristianos en la lucha que hay de poder entender a quién le pertenece. ¿Quién le ha dado esa identidad? ¿Quién es el que murió verdaderamente por él? ¿Qué es lo que realmente te otorga tu posición? Bueno, es comprender la primer parte en la cual Cristo se presenta constantemente a lo largo de Juan capítulo 10. ¿Quién es el pastor de las ovejas? Cristo es el pastor de las ovejas. Hay una grande lucha, obviamente, a lo largo de lo que es la propia iglesia, en la cual tiene que observar e incluso en ocasiones comparar a ciertos hombres para determinar a quién ha de seguir.
Sin embargo, mis amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos que comprender que en el acto de la salvación, el creyente sigue a uno solo, a Cristo. Cristo mismo se presentaría bajo ese principio en Juan capítulo 14. Entonces Jesús les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y aclara, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que el dueño realmente de la mies, el dueño de las ovejas, aquel que las pastorearía, es solamente Cristo. Quiero que vea un poco el cuadro, aunque vamos a estarlo viendo de manera más profunda, pero vamos a ver los primeros versículos de Juan capítulo 10. Dice el verso 2, terminamos la lectura del verso 1. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas, ¿qué hacen? Oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahora, esto es interesante porque en el proceso en el cual el Señor está dando ese cuadro, especifica, ¿verdad? Número 1, el pastor no entra por un lado en el cual nadie le va a observar. No, el pastor entra por la puerta de enfrente. El pastor puede entrar abiertamente porque el portero, el que está a cargo de cuidar el rebaño, mientras el pastor no está, le reconoce, sabe que él es el pastor. Así que él no tiene que esconderse. No tiene nada que ocultar y entrar por la parte de atrás y decir, ok, vénganse. Eso literalmente sería un ratero, ¿verdad? El que entraría a escondidas y trataría de tomar algunas. Dice, no, el pastor puede entrar de frente con conocimiento de aquel que está administrando y cuidando porque él es el pastor. Ahora, después de ello, dice que él toma a las suyas. Pero lo interesante del pastor al tomar a las suyas, establece una condición también. Dice, ok, el pastor les llama y sus ovejas le siguen, le oyen porque conocen su voz. Interesante. Qué interesante, amados hermanos, porque Cristo mismo establece que Él constantemente entonces caminaría delante del rebaño y su verdadero rebaño le seguiría a Él porque sigue su voz. Hay algo en lo cual la iglesia lucha el día de hoy, es ese factor. Tiene tantas voces las cuales puede escuchar el día de hoy, tiene tantos hombres a los cuales puede escuchar el día de hoy, que de pronto se convierte en eso, escucha hombres y deja de escuchar al Señor. Amados hermanos, uno de los mejores cuadros para poder comprender nuestra relación con el Señor y nuestra relación en nuestra nueva vida es comprender que somos ovejas de su prado. Ovejas. No somos perros ovejeros. No somos mucho menos lobos, no somos nada que tenga que manifestar una independencia, sino por todo el contrario, somos un grupo de hombres rescatados que tenemos que ser cuidados, que tenemos que ser enseñados, que tenemos que ser dirigidos, que tenemos que ser edificados, porque al final de cuentas somos totalmente dependientes del Señor. Déjeme platicar un poco lo que llega a pasar. Cuando, nos llegó a pasar en algún momento cuando hay un grupo de tal vez 20, 30 varones juntos y un auto se poncha. Y ya algunos ya más o menos se lo imaginan, ¿verdad? Imagínense ir en una camioneta en la que van 15 varones, otras 2, 3 camionetas, una de ellas se poncha y obviamente todos los hombres, todos se bajan, ¿verdad? A ver qué pasó. Y tiene un grupo de 30, 40 hombres alrededor de una camioneta y uno se lanza a tomar una cruceta y los otros 30 le voltean a ver con una cara sintiendo, ¿verdad? ¿Cómo se la van a decir? Aldo. Probablemente el menos experto en el tema, ¿verdad? Tomó la cruceta y se acerca y quiere empezar a aflojar y probablemente lo estaba haciendo al revés. ¿Y sabe qué pasa con los otros 30? Los otros 30 voltean a ver y le dicen, este no sabe hacer las cosas, ¿verdad? Es para el otro lado. Y todo el proceso es poder frustrar al que está haciendo el trabajo, ¿verdad? Queriéndole decir cómo debiera hacer. Ahí no se pone el gato, se pone a este lado. No, yo trabajo en eso constantemente, se pone en este lado. No, pero es que eso causó un accidente. Tienes hombres llenos de conocimiento y todos quieren enseñar. Wow. Es el peor momento para aprender a desponchar un carro, ¿verdad? Aprender a quitar una llanta.
Pero bueno, todos quieren enseñar. Bueno, ese es el factor en el cual el día de hoy vivimos. A todos nosotros nos gusta enseñar, pero realmente pocos desean aprender. Y la cuestión es que, hermanos, ¿cómo nosotros aprenderíamos a enseñar si no aprendemos a aprender? Esta pregunta que Cristo le hizo a Pedro respecto, ¿me amas? Y la tarea que le dejó, apacienta mis ovejas, la cuestión sería, ¿cómo pudieras apacentar las ovejas de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Para un pastor joven tendría que llegar un pastor que tiene experiencia y poder determinarle cómo debe realizar su tarea. ¿Cómo debe ser el trato para con las ovejas? ¿Cómo debería de alimentar a las ovejas? ¿Cuáles pastos son los mejores? ¿En qué lugar? ¿En qué época? ¿En qué momento debería de sacar las ovejas? Así que lo que aquel pastor joven tendría que aprender sería a través de aquel que ya lo tiene en experiencia y puede realmente enseñar. El problema es que hoy en día la iglesia quiere enseñar y no aprender. Porque cada uno está formando su propia idea y hemos olvidado realmente sentarnos, escuchar del Señor y del pastor y ser pastoreados. Es como si el pastor caminara y quisiera llevarnos a los pastos verdes y la oveja lo jalara del vestido y le dijera, por acá. Y quiere llevarlo hacia otro lado, ¿verdad? Entonces el pastor dice, no, espera, es que yo sé el lugar, ya lo he visto. No. La oveja dice, vámonos a ir por acá, ¿verdad? Ahora, déjeme un paréntesis para que no se tomara mal. Estamos tomando el texto literalmente de Juan 10. Estamos viendo la obra de la iglesia como ovejas y Cristo como el pastor, ¿ok? No hay malas interpretaciones del pastor está diciendo que nosotros como ovejas queremos llevarnos. No estoy hablando de mí, estamos hablando de Cristo, ¿ok? Porque esa es nuestra relación. Y ese es el punto en el cual cuando vamos a la escritura incluso tratamos entonces de entender y encontrar nuestra propia idea. Incluso si es posible nos metemos en internet y encontramos versículos para levantar el ánimo un día nublado. ¿Qué es lo que queremos encontrar? ¿La voluntad del Señor para nosotros o queremos encontrar nuestra propia voluntad? Así que Cristo determina estas virtudes en el verso 3. El portero abre la puerta, las ovejas oyen su voz y el pastor les llama por su nombre y luego dice el verso 3, y las sacia. Las alimenta, las saca. Y luego verso 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño, ¿qué hermanos? No seguirán, sino huirán de él. Porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ahora comienza y continúa con este cuadro. Ok, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. No sé si podemos notar un poco en cuanto a eso. Versículo anterior dice, ok, muchos vinieron antes de mí, pero al final de cuentas las ovejas no siguen a aquellos, ¿por qué? Porque no conocen su voz. Sin embargo, aquel que conoce su voz, entonces les sigue. Verso 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá, y ahora sí, bajo esta idea, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, ciertamente en el verso 10, que es uno de los versículos más usados tal vez en algún momento para algunos de nosotros, tendríamos que determinar, Cristo se está refiriendo al ladrón. ¿Quién es el ladrón? Esto es interesante, porque en el versículo 10, cuando aparece esta descripción, está hablando de los falsos maestros que habrían querido entrar y robar las ovejas. Ahora, ciertamente lo aplicamos comúnmente, es el diablo, es Satanás el que busca destruir. Bueno, literalmente en Juan capítulo 10 está hablando de aquellos que se acercarían y desviarían a las ovejas. ¿Por qué? Porque está hablando anteriormente de aquellos que entrarían tratando de robar las ovejas, pero las ovejas no conocen su voz, entonces no le siguen. Sin embargo, este es el propósito de aquellas falsas enseñanzas, las cuales tratan de desviar el oído de las ovejas.
Muchas de ellas pueden presentarse bajo un concepto aparentemente bíblico, otros de ellos bajo un concepto totalmente humanista, pero la cuestión es la siguiente: la oveja permanece cercana al pastor. Esto es interesante. Cuando el pastor saca las ovejas del redil, entonces él camina al frente, va hablando a sus ovejas, y las ovejas, ¿qué hacen? Le siguen. Así que este es el cuadro en el cual el creyente de alguna manera comienza a relacionarse y mantenerse apegado a su pastor. Me refiero a Cristo, el pastor de las ovejas, en el cual él habla y dirige, y entonces la oveja camina hacia donde la voz del pastor te lleva. ¿Ha encontrado mejores caminos? ¿Ha encontrado mejores soluciones? ¿Ha encontrado mejores respuestas? Pues al final de cuentas debería ser llevada bajo el círculo en el cual entendemos si es la voluntad del Señor. Verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. La única persona que ha estado dispuesta a otorgar su vida y de hecho ha sido aceptable delante del Señor es Cristo. Él fue el que dio su vida en el madero. Él fue el que derramó su sangre para que pudiéramos ser llamados suyos, para ser tomados, no solo como sus hijos, sino también como un grupo, un rebaño pequeño en el cual Él apacentaría, Él guardaría, Él dirigiría, y entonces serían sus ovejas. Amados hermanos, ¿cuál será el concepto en el cual nosotros nos vamos a desarrollar a lo largo de nuestra vida espiritual? Creemos que somos autosuficientes y que podemos avanzar sin la bendición del Señor. Creemos que nuestra idea y nuestros planes son mejores que los del Señor. Creeríamos que entonces nosotros estaríamos listos para avanzar sin la necesidad, porque tenemos tantos años siguiendo al pastor, que el día que el pastor no estuviera al frente de nosotros, pudiéramos nosotros avanzar sin él. No, las ovejas no saldrían a apacentarse sin el pastor. De hecho, una sola que lo hiciera y saliera fuera del redil y apacentarse por sí misma, a esta se le considera como una oveja que está perdida. Y entonces el pastor tendría que ir por ella y traerla nuevamente al redil para que el día que el pastor determinara llevar al redil, entonces las ovejas salieran nuevamente siguiendo ¿a quién? Al pastor. Entonces la pregunta para nosotros sería: ¿en qué momento como rebaño del Señor podríamos andar y caminar sin la dirección de nuestro pastor? ¿Podríamos avanzar solas? No podríamos. Ese es el punto, amados hermanos, en el cual en nuestra vida diaria debiera de dirigirse. Verso 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, dice, ve venir al lobo y deja las ovejas, ¿y qué hace? Y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Es interesante porque el concepto, el cuadro que utiliza el Señor para poder referir como pastor y las ovejas, es porque bajo esas características, amados hermanos, el Señor no solamente manifiesta la dependencia que las ovejas tienen del pastor, sino el cuidado que el pastor tiene de las ovejas. Piense por un momento, ¿quién le cuidaría mejor que el Señor? ¿Quién tiene la mejor respuesta para cada día, día con día, los problemas que vienen a su vida, las frustraciones que llegan a su vida, las pruebas que llegan a su vida? No, yo soy el mejor capitán de mi propia vida. Piénsenlo por un momento. Porque no hay nadie mejor para proteger al rebaño que el propio pastor. Porque dice, porque son sus ovejas. Para aquellos que tienen la oportunidad de tener gente a su cargo, y sobre todo si es una empresa que usted es propia, generalmente el asalariado, el obrero, piensa igual que el patrón. Ve la herramienta y dice, ya no sirve, ni las avienta, ¿verdad? Y bueno, si el trabajo sale bien o no sale bien, no importa, pues como quiera, con que salga y se pueda cobrar, ¿verdad? Ese es el pensamiento común que tiene el obrero, ¿no? Pero si está usted, que es el dueño, es el patrón de aquel lugar, usted busca que las cosas se hagan de una manera excelente o lo mejor posible y con el mayor cuidado. ¿Por qué?
Porque es suyo. Exactamente. Bueno, de la misma manera, amados hermanos, no hay nadie mejor para cuidar del rebaño que el propio Señor, porque somos ovejas del Señor. Nadie les cuidará mejor. Nadie nos cuidará mejor. Nadie nos dará el mejor alimento. Nadie nos protegerá de la mejor manera, guardándonos de un camino que no es apropiado. Nadie lo hará mejor que el propio Señor. ¿Qué trato de decir con esto? Confía en el Señor. Hay pastores que son más atractivos, por así decirlo, ¿no? Pueden aparecer ciertos hombres que puedan pastorear de una manera más atractiva de lo que el Señor lo hace, la manera en que presenta, la manera en que va a dirigir al redil. Pero simplemente le diría, hermano, sea pastoreado por el Señor. Él es el pastor y es el dueño de las ovejas. Él tiene el mejor cuidado para sus ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ahora quiero explicar algo porque a lo largo de este año vamos a tener que aprender dos factores. Lo que queremos hacer el día de hoy simplemente es entender la idea. Hay un pastor y un rebaño. El pastor cuida del rebaño. El rebaño sigue al pastor. El pastor conoce al rebaño y el rebaño conoce al pastor. Son principios que van a tener que ser claros. De alguna manera en nuestra relación y en nuestro caminar con el Señor. No podemos ir avanzando e ignorar esos principios. Pero hay algo que tenemos que comprender bajo el cuadro en el cual vamos a ver a lo largo de nuestra vida práctica, amados hermanos. Siempre que hay un grupo el cual tendrá que ser dirigido, cuidado, apacentado, siempre aparece el cuadro entonces de un pastor, que es el responsable de administrar, de dirigir, de proteger, de alimentar de una manera apropiada al rebaño. Tomando el cuadro en su momento, vamos a tratar de comprender como iglesia cómo es que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ejercer un pastorado en semejanza en sus diversas áreas. Es decir, en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con la madre, con los hijos, en la propia iglesia, en cada factor o virtud en donde nosotros nos desarrollamos, tendríamos que comprender nuestra función y nuestra tarea. Como maestros, como diáconos, como predicadores, al final de cuentas somos responsables de aprender del buen pastor y administrar apropiadamente el rebaño del Señor. Ese es el factor. ¿Me amas? Ok, si tú me amas, apacienta mis ovejas. Vamos a tener que aprender cómo deberíamos de apacentar del rebaño del Señor. Pero siempre hay un factor. Tiene que haber alguien que dirija y entonces alguien que es cuidado y protegido bajo esta línea. Ahora, verso 16. Veamos una vez más. Continúa bajo este mismo cuadro y explicándole a estos hombres que estaban negando a Cristo, les explica lo mismo. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Se fija cómo termina el verso 16? Va por aquellas ovejas que no están en este redil, dice, ellas van a oír mi voz, y entonces, ¿qué va a haber? Va a haber un rebaño y va a haber un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que de alguna manera Cristo explica cuál es la relación que se daría entre Él mismo y entre su propio pueblo. Él explica la manera en la cual Él se convertiría en aquel pastor que habría de dirigirles y que para el pueblo era totalmente necesario para poder seguir. Ahora, vamos a poner por favor un separador y vamos al Salmo 23. La imagen que Cristo está utilizando en esta ocasión no era una imagen nueva para el pueblo. Ellos de alguna manera habían sido trabajados e incluso el Padre durante el Antiguo Testamento
había determinado en muchos de los cuadros que él veía a su pueblo como un rebaño en el cual tendría que pastorearle, tendría que guardarle. Cristo mismo, al poder voltear a ver a la gente, decía que tenía compasión de ellos porque estaban como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Ahora el Salmo 23, vean esta parte, ¿verdad? Nuevamente dice, Jehová es mi pastor. Dice, nada me faltará. Verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, ¿por amor de quién? Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. El concepto es simple, amados hermanos, el día de hoy. Tenemos que recordar realmente nuestra relación con el Señor, cómo es que el Señor ha de dirigirnos. Y tenemos que comprender, bajo el título que vamos a desarrollar a lo largo de este año, nuestra función. Somos ovejas de su prado. Somos ovejas del Señor. Cuando yo comprenda esta verdad, entonces me permitiré de alguna manera, vamos a hacerlo de esta manera, permitiré de alguna manera que sea el Señor el que me pastoree, que sea el Señor el que me alimente, que sea el Señor el que me dirija, que sea el Señor el que me aconseje, que sea el Señor el que me discipline, porque al final de cuentas eso es lo que necesitamos en nuestra vida y relación constante en el Señor. ¿Cuál es el alimento con el cual el Señor nos alimenta? Su palabra. La pregunta es, ¿qué tan comúnmente vamos a su palabra para ser alimentados? Esa sería una acción la cual podría determinar qué tan sencillo es para mí ser pastoreado o no. ¿Busco mi propia filosofía? ¿Busco mis propios parámetros para la dirección de lo que es la vida, de cómo vivir, de cómo ejercer cada ejercicio de mi vida en mi relación interpersonal? Bueno, entonces lo hago a mi propia manera. Tengo ciertos principios que dirigen, pero no es necesaria la palabra del Señor. Bueno, piense por un momento, si el Señor ha puesto su palabra para alimentarnos, entonces, ¿cuáles son los pastos verdes a los cuales deberíamos de acudir diariamente? A su palabra. Entonces pregúntese usted y pregúntome yo, ¿cuántas veces acudimos constantemente a su palabra? Cuando el propio pastor a través de su palabra trata de disciplinar, de dirigir o de quebrantar un poco, ¿verdad?, aquel mal camino que estamos llevando, ¿qué tan fácil podemos aceptar la corrección de nuestro Padre? O nos aferramos bajo el orgullo y decimos, y este es el camino que yo quiero seguir, entonces yo voy a andar por este camino. Esa es la manera en la cual yo voy a presentar una alabanza al Señor, porque es la manera en que yo quiero alabar al Señor. No es como me determine alguien más, no es como yo quiera hacerlo, es lo que yo puedo dar. Bueno, ahora pregunta, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Hacer justicia, misericordia. Así que al final de cuentas, amados hermanos, la grande necesidad que tiene hoy en día la iglesia es de alguna manera poder entrar al rebaño, entrar al redil, junto con el rebaño, esperar al pastor, escuchar su voz y seguirle. Si quisiéramos poner este cuadro al día de hoy de cómo vivimos, vea, imagínese esto. Un redil, un grupo de ovejas fuera del redil, en el cual están tan apuradas, corriendo siempre, les gusta vivir, ¿verdad?, brincando como si fuéramos pequeñas cabritas, ¿verdad?, brincando para acá, para allá, corriendo por aquí, por allá. Y entonces el pastor dice, ok, el lugar seguro es el redil, porque es el lugar en el cual te voy a proteger, es en el cual estás resguardado, es en este lugar donde vas a estar seguro. Pero luego alguna oveja dice por ahí, no, pero es que allá dentro del redil estamos muy apretados. Es que no falta aquella que se pone medio rebelde y tira una patada y me golpeó, ¿verdad? Ya me lastimó. Entonces, dentro del redil no estamos muy seguros. ¿Por qué no le damos la idea al pastor?
porque no nos sacas fuera del redil, nos das nuestro espacio a cada uno, vivimos como cada uno pueda sentirse mejor en el lugar más apropiado y ¿sabes qué? Nos juntamos ocasionalmente cuando necesitamos algo de ti. No sé por qué el pastor no se le ocurrió antes eso. No, el pastor quiere tenernos en un redil para cuidarnos y él será el que decidirá sacarnos, dirigirnos y llevarnos hacia el alimento apropiado. Hermanos, nosotros somos las ovejas. Cristo es el pastor. Ve algo interesante que sucede en Juan capítulo 9, en el verso 1 en adelante. Incluso en la percepción de los propios apóstoles o de sus discípulos había esta lucha. Vean, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Verso 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, lea conmigo la pregunta que hicieron sus discípulos. Dice, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido? Obviamente, ¿verdad? Ellos van con el maestro, ven a un ciego, obviamente eso fue por pecadores. Y ahora hay que identificar quién es el pecador por el cual este joven o este niño desde que nació, nace ciego. Así que inmediatamente, Señor, dinos, ¿quién pecó? Porque esto obviamente llega por consecuencia, yo lo entiendo de esta manera, por consecuencia de que alguien pecó y tu ira fue sobre ese hombre. Y luego la respuesta es un poco diferente a lo que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque no pecó este y sus padres. Dice el verso 3, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, este hombre había nacido con una carencia tan solo para que el Padre encontrara gloria en este preciso momento a través de este preciso milagro. El nombre de Dios fuera puesto en alto, porque así lo determinó él. Y entonces el corazón de muchos se podría volver y decir, este no es y no proviene de Dios, porque no es como yo lo haría. Si fuera un Dios bueno, yo le daría la vista a todos. Si fuera un Dios bueno, yo le daría la alegría a todos. Bueno, muy probablemente nosotros estaríamos dispuestos a dirigir el rebaño de una manera muy diferente a como el Señor lo haría. Pero no olviden, hermanos, ninguno de nosotros somos los pastores del rebaño. Cristo es el pastor del rebaño. Cuando entiendo eso, entonces podría llegar a todo el cuadro perfecto que la Biblia me presenta en cuanto al descanso y el reposo. Así que el Salmo 23 se convierte no solamente en Jesús o el Señor, Jehová es mi pastor, Jehová como el mejor pastor, sino de hecho bajo un rebaño el cual está dispuesto a seguir al pastor. El buen pastor ya está. Él es el buen pastor. Él tiene preparado todo ello. Ahora, mis amados hermanos, nosotros en la libertad que tenemos en Cristo, ¿qué trataremos de aprender? Aprenderemos a ser pastoreados. Personalmente considero que ha sido uno de los factores en los cuales hemos errado, hemos fallado. Porque al final de cuentas estamos dispuestos a ir caminando enseguida de Cristo cuando nos parezca conveniente. Pero ¿qué tal cuando el pastor nos lleva por camino de sombras, por caminos escabrosos, en los cuales se ve el peligro y la oveja le dice al pastor, pastor, por aquí no, vamos a tomar otro camino? Imagínense la oveja diciéndole al pastor, no, y el pastor dice, no, es seguro el camino, yo ya te estoy guiando, ¿verdad? Y la oveja dice, no, vamos mejor por otro lado, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a tratar de permitir que el Señor nos guíe bajo el camino que Él quiere dirigirnos. Si en el camino llega un tiempo de sufrimiento, ¿sabe qué tendremos que hacer? Sufrir. Si en el camino llega un tiempo en el cual tengamos que gozarnos, ¿sabe qué vamos a hacer? Pues vamos a gozar. Si en el camino llega un momento en el cual tenemos que apaciguarnos y detenernos por un momento para simplemente admirar al pastor y escuchar su enseñanza, lo haremos de esa manera. Hermanos, el rebaño le pertenece al Señor y Él es el buen pastor. Y nosotros solamente somos ovejas de su prado. Ese es el concepto en el cual quiero que quede guardado en nuestra mente el día de hoy. Porque sus ovejas oyen su voz y le siguen. Vamos a terminar en Juan capítulo 10, por favor.
versículo 4. Juan 10:4. Vamos a leerlo juntos, hermanos, para poder terminar. Dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Habrá algún aventado, como dicen por ahí? ¿Habrá algún atrevido el día de hoy que quiere decir: yo dirijo el rebaño? ¿O querrá usted mejor el día de hoy, como yo, decir que el Señor dirige su rebaño y nosotros mejor tan solo estemos detrás del pastor, escuchemos su voz y sigámosle? Hermanos, realmente el comprender la magnitud de lo que el Señor ha puesto en cada iglesia local está tan lejos de nuestro entendimiento. Pero el Señor desea la edificación de su iglesia. El Señor desea que su iglesia sea alimentada. El Señor desea que su iglesia sea santificada. Y el Señor desea que su iglesia sea usada. Pero la única manera de poder llegar a hacerlo es cuando realmente nos dejemos ser pastoreados por Él. Así que queden guardados solamente estos factores. Oye su voz y sigue su voz. Esa va a ser la gran encomienda a lo largo de este año, si Dios lo permite, ¿verdad? Que podamos permanecer con vida y siendo antes. Pero al final de cuentas, que tengamos esa mentalidad constante. Oye su voz, sigue su voz. Así que me levantaré cada mañana y ¿sabe qué tendré que desear? Oír su voz para seguir su voz. Que sea realmente, hermanos, y van a notar si lo hacemos y lo logramos hacer como iglesia, de verdad, nuestra vida tomará un rumbo diferente y como iglesia encontraremos un propósito claro por el Señor. No olvidemos nuestra posición. Somos ovejas de su prado. Permitamos tener un corazón dócil, humilde, que sea pastoreado por su palabra. Veremos la manera en la cual Dios usa a veces también a otras ovejas. Veremos la manera en la cual el Señor usa su propio pasto, el lugar donde ha de apacentarnos, las pruebas que llegarán. Pero al final de cuentas, siempre seremos ovejas de su prado, porque le pertenecemos. Así que, hermano, siga adelante y sobre todo, ¿verdad?, confiando en que el buen pastor tiene el mejor camino para su rebaño. Vamos a orar. Amado Señor y Padre, en esta tarde, Señor, queremos tan solo terminar, Señor, pidiendo que tú nos ayudes en este proceso, en esta lucha, Señor, y en esta tarea que vamos a emprender. Definitivamente, Señor, ni siquiera tenemos la idea completa de quién tú eres y cómo obras, pero Padre, enséñanos a estar atentos a tu palabra. Enséñanos constantemente, Padre, a depender de ti. No tanto con el intelecto, sino a través de la fe y de la convicción. Permítenos, Señor, aprender de tu palabra, atesorar tu palabra, obedecer tu palabra y guiar, Señor, a otros a que lo hagan de la misma manera. Pero guarda nuestros labios para hacerlo con integridad. Queremos estar listos, Señor, y ser realmente un rebaño que sigue al pastor, al príncipe de los pastores. Así que, Padre, glorifica tu nombre a través de esta iglesia, que puedas voltear cada día y veas un rebaño el cual está dispuesto a seguirte y a ser apacentado por ti. En tus manos, Señor, terminamos en este tiempo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Gracias, hermano.